Mi invitada para el día de hoy es Camila Escobar Corredor. Ella nos va a compartir sus instrucciones para florecer desde la vulnerabilidad. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Camila se autodefine como apasionada por el liderazgo transformador y compasivo y la equidad de género para construir un mundo mejor. Actualmente es presidente de Procafecol, miembro de la Junta Directiva de Corferias, el Banco BBVA y de la ANDI Seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Es reconocida como Rising Talent en el Women's Forum y la tercera mujer con mejor reputación en el índice Merco Colombia 2020. Es miembro de Women in Connection. Trabajó para la Federación Nacional de Cafeteros en los inicios de su carrera y a partir del 1 de octubre del 2018 asumió la presidencia de Procafecol, compañía con la licencia de uso de la marca Juan Valdez. Antes de ocupar la presidencia de Procafecol, Camila lideró la unidad de inteligencia de negocios y mercadeo de Bell Corp y estuvo a cargo de proyectos de alto impacto en McKinsey & Company Colombia. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en Administración de Empresas MBA de la Universidad de Harvard. Le fascina viajar, hacer ejercicio y leer. Está aprendiendo a meditar con el propósito de ser feliz y hacer feliz. Ama disfrutar tiempo con su familia. Es esposa de Carlos Valencia y mamá de Antonio de 11 años, Emilia de 9 y Olivia de 7 años. Camila, bienvenida al podcast. Majo, muchas gracias por esta invitación a tu podcast. Es una delicia estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias. Cuéntame una anécdota de tu juventud para entender cómo eras. Majo, una anécdota de mi juventud. Mira, me acuerdo mucho, nosotros vivíamos en Guaymaral, en una casa, que aún mi papá vive ahí, y me acuerdo siempre jugando desde muy chiquita afuera en el jardín, porque mis papás no nos dejaban ver televisión, y bueno, en esa época no había tantos electrónicos ni nada, pero eran bastante estrictos con el tema, y me acuerdo en el jardín jugando con hojas, con árboles, a la oficina, Majo, a la oficina. Muy pocas niñas cuentan eso, jugar a la oficina, qué machera. Jugaba a la oficina y jugaba a la casa también, estudiaba encima de los árboles, imagínate. Ese es un recuerdo muy vivo que tengo con mis hermanos. Nosotros somos 4, tengo 2 hermanas y un hermano, y me acuerdo muchísimo esos juegos de roles en el que sí, yo estaba en la oficina desde muy chiquita y con una familia desde muy chiquita. O sea, desde chiquita fuiste capaz de balancear esos 2 roles y empezaste a imaginar cómo hacerlo en el juego. Así es, y además porque después lo hice en la realidad, porque mis papás se separaron y yo soy la mayor de los 4, entonces, bueno, ya te imaginas que desde chiquita asumí algunos roles que me tocaban, otros que no me tocaban, y empecé, sí, a balancear ciertas múltiples tareas desde chiquita. ¿Tú cómo te defines, Cami? Majo, yo creo que yo soy una persona muy sensible, muy sensible, pues digamos, con mucho corazón. Soy cercana, soy ecuánime, soy muy apasionada, como puedes oír en mi voz. Soy determinada, soy curiosa y, la verdad, también un poquito mandona. Hago que las cosas pasen, pero sí soy mandona. Pero mandas con una suavidad y como con una empatía que uno quiere dejarse mandar por ti, ¿o no? Ay, Majo, gracias. Sí, pues yo creo que las personas que han trabajado conmigo sí dirían que mando o lidero con una forma muy cercana, muy empática y de construcción.
Obviamente hay un rol que a mí personalmente, esa parte de mandar es un reto para mí, lo vamos a hablar ahora más tarde, que es el rol de ser mamá. Yo sí creo que mis hijos no te dirían que soy tan empática cuando soy mandona. Bueno, desde que empezaste a tener roles de liderazgo y de mandar, ¿siempre tuviste la misma forma de mandar? ¿Siempre fuiste así empática, cercana, o en algún momento inicialmente en la carrera pensaste que tenías que asumir unos roles un poco más estrictos y menos cercanos? Majo, mira, como te contaba, yo pues empecé a tener habilidades de liderazgo desde muy chiquita, no solo en mi familia, sino también en el colegio, en la universidad, etcétera. Pero ya remontándonos a mi carrera profesional, yo creo que siempre he sido, sí, una líder cercana. Creo que la naturaleza de mi liderazgo siempre ha sido el mismo. Tuve la fortuna de estar empoderada y tener exposición a grandes líderes desde muy temprano en mi carrera, porque consultoría es así, tú eres analista y estás con el presidente o la presidente de una compañía. Sin embargo, y creo que hay algo muy lindo que pasó en mí, y es que tal vez lo que más me ha definido como líder es ser mamá, increíblemente, porque me impulsó a tener algunas características de liderazgo mucho más fuertes, que yo ya seguramente las tenía, pero las empecé a desarrollar. ¿A qué me refiero? A una líder que cree, que confía plenamente en los equipos y que cree que la construcción se hace con otros y a través de otros. Porque como te puedes imaginar y como tú lo sabes perfectamente porque nos has enseñado, pues ser mamá implica, y poder ser ejecutiva al tiempo implica poder tener un equipo, y para eso se necesita creer y confiar, y para eso también se necesita obviamente pues tener características aún más fuertes de empatía y de compasión. Entonces ser mamá me ha moldeado también de manera muy importante como líder. Claro. Y no puedo dejar atrás, Majo, la pandemia que definitivamente, o sea, yo creo que yo sí era una líder antes de la pandemia y soy una líder un poco distinta hoy en día, porque me retó en formas muy fuertes, por ejemplo, en características de liderazgo que yo no tenía del todo desarrolladas, como por ejemplo ser arriesgada o ser valiente, y a entender profundamente lo que significa ser una líder vulnerable. Entonces, te diría que esa es mi respuesta a tu pregunta, en donde hay muchas instancias de mi vida que me han moldeado el estilo de liderazgo que tengo hoy en día. Me fascina lo que dices, Camila, de ser una líder vulnerable, y que siento que muchas mujeres piensan que no es bueno mostrar la vulnerabilidad o que tienen que asumir tipos de liderazgo más masculinos y autoritarios. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres? Majo, yo les diría que hoy en día los estereotipos de liderazgo con los que seguramente nosotros crecimos o que vimos en nuestros papás, en nuestros abuelos, esos estereotipos están siendo realmente reevaluados, y está demostrado que las características femeninas, que ojo, no es que solo tengan las mujeres, porque yo conozco grandes líderes hombres que también las tienen, pero esas características, digamos, que normalmente se catalogan como más femeninas, como la empatía, como el trabajo en equipo, como justamente la vulnerabilidad, han beneficiado a las empresas de manera extraordinaria, y la pandemia fue una muestra de esto. Así que les diría que no hay mejor forma de liderar que desde el corazón de cada una de nosotros, sentirnos cómodas con el rol que estamos llevando a cabo, porque es un rol retador y de crecimiento continuo, y desde ahí poder inspirar y guiar, que es una gran responsabilidad, Majo. Entonces yo creo que el estilo de liderazgo hoy en día más que nunca puede ser propio, podemos encontrarlo en el camino, y como te contaba anteriormente, creo que también cambia, se fortalecen algunas características con las circunstancias, hay otras que son transversales a nuestra vida y que son naturales, pero les diría que se puede liderar desde el corazón y sabiendo las características que cada uno de nosotros tiene. Ahora, yo digo algo, Majo, y es: para ser líder hay algunas cosas que son necesarias, ¿no? Y a veces esas características se catalogan como masculinas. Los líderes tenemos que ser analíticos, poder tomar decisiones. Entonces, esas características yo hoy en día las doy por dadas, no podemos liderar sin ellas. Ahora, ¿cómo construye sobre ellas? Ahí es donde creo que hay una cantidad de características femeninas que tienen un valor enorme en el momento de liderar. ¿Qué es lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar en la vida y cómo lo superaste? Ay, Majo, yo sin duda creo que la pandemia para mí a nivel personal ha sido un reto enorme, enorme en todos los sentidos, y ya te cuento un poco sobre ellos,
porque de un momento a otro, todo lo que de alguna forma sabíamos cómo estaba funcionando. Entonces, si hubiéramos hecho este podcast prepandemia, te diría, mira, es que yo organizo mi vida así para ser mamá, para ser ejecutiva, el negocio tiene estos retos, pero eso realmente cambió de un segundo a otro. Entonces fue un reto enorme para mí, con mi familia, sin duda pues tener a mis 3 hijos. Sí, mamá de 3 hijos que de repente están en la casa y no por elección de uno, pero acá es hágase cargo de sus hijos y siga siendo presidente de una compañía que en ese momento se le estaban cerrando todas las tiendas que estábamos hablando antes de arrancar, que de 336 tiendas en el país quedaron solamente abiertas 13 tiendas. O sea, ¿cómo hiciste? Exactamente, Majo. Entonces, pues yo amo y adoro a mis 3 hijos, pero 17 meses, y yo te contaba también que justamente esta primera semana para ellos también es virtual y nuevamente reviví ese reto, pues un regalo enorme porque literalmente los he visto crecer, literalmente he visto cómo los jeans, las pijamas se les quedan chiquitos, pero al mismo tiempo ha generado en mí una cantidad de aprendizajes porque enseñarles, estar al lado de ellos, para ellos ha sido súper difícil también. Entonces, yo te puedo decir, y con toda la vulnerabilidad, que ha sacado como mamá lo mejor de mí, pero también lo peor de mí. O sea, también hay momentos en los que yo digo, Dios mío, ¿cómo voy a manejar este momento? Y creo que justamente lo que te puedo decir hoy es que he tratado, me he caído, he triunfado, pero he vuelto a intentar también. Todo en el mismo tiempo, incluso muchas veces todo esto que te estoy diciendo, todo en el mismo día. Entonces, como familia, como mamá, como pareja, yo creo que también podríamos incluso hacer un podcast de parejas, pues ha sido una época de grandes aprendizajes, pero que creo que al final, en esa instancia personal, me ha hecho un poquito mejor persona. Y yo siento que hoy tengo unas herramientas que definitivamente pues no tenía al inicio de la pandemia. Y como líder, pues, Majo, como tú dices, pues fue un reto enorme. Yo estaba iniciando mi segundo año como líder de Procafecol, de las tiendas Juan Valdés, y todas las estrategias que habíamos puesto, que habíamos creado en conjunto, los logros que habíamos logrado en el 2019, pues en un momento a otro se pusieron en jaque, digamos, y esto realmente me llevó a vivir a cabalidad lo que es la palabra resiliencia, y, como hemos hablado mucho, a poder sentir y compartir lo vulnerable que somos. Yo me acuerdo con mi equipo conectada, hablando sobre la vulnerabilidad, hice una ronda muy linda, yo creo que esto fue alrededor de, no sé, el segundo semestre del año pasado, y me acuerdo conectarme realmente con las personas, de decir, miren, no sabemos a qué nos estamos enfrentando, hemos recorrido ya una parte de la pandemia, pero aún tenemos miedo y nos podemos parar en la orilla del paralizarnos o podemos pararnos en la orilla de la creación y de las oportunidades. Entonces, te puedo decir que eso ha sido el momento más retador. Sigo afrontando estos momentos, pues no han terminado de pasar y aprendo todos los días y me sigo equivocando, pero sigo creciendo y sobre todo perdonándome constantemente y a felicitarme por los pequeños logros, porque esto es así todos los días. Y pues lo he logrado y he atravesado esto porque tengo una familia hermosa, tengo unos amigos cercanos y que me he dejado llenar, porque la gente a veces te quiere dar el amor y uno a veces no se deja. Me he llenado de amor para que pueda recorrer estos momentos difíciles. Ahí mencionas algo que me parece muy valioso y es perdonarte a ti mismo, porque uno muchas veces, y siento que como mujer se da muy duro y se critica y el tema de la perfección. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, de aprender a perdonarte? Y me imagino que ha sido muy importante justamente pues este año y medio que ha sido tan complejo. Sí, Majo. Y aquí sale uno de esos temas que tenemos las mujeres y es querer ser perfectas. Y definitivamente, ya lo sabíamos, no se puede ser perfectas. Incluso buscar ser buenas en todo también es muy difícil. Y ese camino de aceptación, de decir estoy haciendo, porque algo que sí es muy importante para mí es pensar que estoy dando lo mejor de mí. Entonces, ese camino de poder decir, miren, di lo mejor de mí, estaba planeando una estrategia y no funcionó para la compañía o estaba enseñándole a mis hijos, sí, la verdad es que no pude y pegué un grito, pero al final del día poder decir, saben, hice lo mejor, me perdono, estoy tranquila, pues es un camino que hay que recorrer, que estoy aprendiendo a recorrerlo, Majo, no puedo decir que soy una gran experta en el tema, pero que sana. Al final, esas noches que me acuesto con esa tranquilidad de decir, bueno, no lo hice perfecto, pero voy a seguir intentándolo, no para la perfección, sino para
lograr el objetivo que se quería de la mejor manera, son las noches en las que uno dice, bueno, vamos para adelante y logras pararte al otro día con la resiliencia que te mencionaba anteriormente. Otro tema de lo que mencionaste es cómo fuiste capaz de actuar y encontrar oportunidades ante el miedo, porque muchas personas y muchas mujeres tendemos a paralizarnos y a no lograr avanzar. Cuéntanos un poquito cómo fue o qué herramientas utilizaste efectivamente para poder salir adelante y ponerte en el modo encontrar oportunidades y no quedarte paralizada. Majo, para mí durante la pandemia fue muy importante leer, oír, escuchar podcasts como este sobre el tema, porque ahí fue cuando me di cuenta que no estaba sola en ese sentimiento de miedo y en ese sentimiento de vulnerabilidad, y que efectivamente sí existen herramientas, como hablamos anteriormente, para no quedarte en el miedo, sino lograr estar en la oportunidad. Entonces logré entender conceptualmente lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando no solamente conmigo, sino con muchas otras personas. Hice una decisión consciente por realmente tratar de buscar esas oportunidades, entender el miedo, aceptar el miedo, que es muy importante. Yo creo que uno no puede decir no siento miedo, eso no es ser vulnerable, sino al contrario, entenderlo, recibirlo, aceptarlo, pero darse la oportunidad de pensar de manera creativa y constructiva con otros acerca de las oportunidades. En ProCafecol sacamos las oportunidades en conjunto, Majo, porque aquí realmente más que nunca este fue un año de trabajar en equipo, de ponernos objetivos comunes, de celebrar pequeños logros. Me acuerdo cuando tú decías, tuviste 13 tiendas abiertas, luego tuvimos 50 y llegamos, me acuerdo, al 5% de la venta normal, al 10% de la venta, y íbamos celebrando eso. Entonces, esa captura de oportunidades, trabajarla en conjunto, celebrar los pequeños logros y poderte poner, a pesar de estar manejando el día a día y unos problemas importantes del día a día, unas ilusiones, unas metas, unos sueños del mediano y largo plazo. Eso me funcionó súper bien a nivel corporativo, y hoy te digo que yo creo que es una de las grandes cosas que hicimos bien, y es poder manejar la viabilidad financiera de la compañía en el día a día, las relaciones con los bancos, la deuda, bueno, todo lo que nos podemos imaginar que tuvimos que tener ahí, pero también imaginarnos proyectos y decir, bueno, ¿qué vamos a sacar de esta crisis? Y nos imaginamos proyectos de sostenibilidad, nos imaginamos proyectos de transformación digital, de cambio cultural, y hoy te puedo decir con toda la felicidad que estamos cosechando esas ideas que se nos ocurrieron como oportunidades a raíz del miedo que sentimos. Cami, para ti, ¿qué es florecer como mujer? Majo, para mí florecer como mujer es darme cuenta de la evolución, o aceptar y abrazar la evolución que tenemos, porque yo te digo que como mujer he tenido muchas etapas en mi vida, y hoy en día soy una mujer distinta a la mujer que era hace 20 años o hace 10 años. Entonces florecer es ir creciendo, ir desarrollándome en las diferentes etapas de mi vida y mejorando poco a poco, dejando un poco de lado esa perfección o esa idea de perfección que estábamos hablando, para darme la oportunidad de ser libre, y en esa libertad poder amar a los demás, poder amarme a mí misma. Eso es algo que yo creo que me hace florecer y que estoy aprendiendo todavía, como te cuento. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer como mujer? Yo creo que la primera instrucción para florecer es aceptarnos a nosotros mismos como somos, amarnos como somos, y desde ahí poder entender lo que nos gusta a nosotros, nuestras fortalezas, lo que queremos seguir desarrollando, y también nuestras oportunidades, y trabajar esas oportunidades con compasión, que alguien me enseñaba hace poquito que compasión quiere decir tener empatía, pero al mismo tiempo acción. Entonces yo creo que mi instrucción clara es: no nos quedemos, digamos, en la aceptación de, ay, por ejemplo, te decía, yo soy mandona, ay, sí, yo soy mandona, entonces voy a ser siempre mandona, sino con mucha compasión decir, entiendo que soy mandona por unas razones, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Y eso para mí es florecer. Me fascina tu definición de compasión, empatía más acción, porque no es quedarnos con yo soy así, listo, sino es, bueno, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo ser una mejor persona y cómo puedo llevar a la acción, que está muy atado a lo que venías diciendo de cómo lograste no quedarte paralizada con el miedo, sino efectivamente empezar a emprender una cantidad de acciones creativas? Así es, exacto.
Tienes, Cami, una trayectoria profesional muy exitosa y además eres esposa y mamá de 3. ¿Cómo has hecho para balancear estas dos vidas que para muchas mujeres es imposible o que muchas mujeres están siempre en esa como diatriba y en esa angustia de no saber cómo hacerlo? Mira, Majo, para mí lograr el balance, lograr tener estos múltiples roles ha sido un objetivo y una premisa de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no se ha dado por casualidad. Siempre he creído que se puede y he tenido que tomar decisiones conscientes para que esto se dé. ¿Por qué? Porque creo profundamente en que es así y tú y yo lo hemos conversado, somos mamás al 100%, somos ejecutivas al 100%. Pero creo que la clave para esto es tomar decisiones y en mi caso, por ejemplo, en un momento de mi carrera, cuando mis hijos eran muy chiquititos, de hecho, cuando tenía solo mi primer hijo, tomé una decisión consciente de trabajar medio tiempo. Ahí fue cuando decidí empoderar a mis equipos, tanto en mi casa como en mi oficina. Eso fue una decisión. Más adelante, cuando se presentaron oportunidades laborales de crecimiento para mí, también tomé la decisión de regresar al 100% para poder hacerlo. Pero en todo esto, digamos que el balance no lo he dejado al azar, sino que ha sido algo que busco constantemente, que entiendo que el balance no es estar en equilibrio todo el tiempo, es decir, no es trabajar de X hora a X hora y ahí estoy con mis hijos, sino que es un movimiento constante entre los roles que manejamos, que no necesariamente es la maternidad, en mi caso lo es, pero para muchas otras personas puede ser algo diferente, y es una búsqueda, digamos, de balancear esos roles, entendiendo que muchas veces uno de los aspectos necesita más atención, así como los hijos, y luego migrará la atención a otro. Entonces, esa ha sido mi aproximación a poder tener, Majo, estos múltiples roles en mi vida. Me gusta lo que dices, que balance no implica que siempre está balanceado, ¿no? Una balanza sube y baja y hay momentos de la vida que uno puede tener más estrés en el trabajo y después hay otros momentos que uno puede tener más necesidades con los hijos. Exacto, y por ejemplo, mira, siempre me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en Procafecol, esto fue hace casi 3 años ya, pues era un rol nuevo. Mira, yo te puedo decir que yo estaba 100% en la oficina, o sea, mis hijos seguramente, y gracias a Dios, en ese momento mi familia pues estaba todo en orden y no necesitaban, digamos, una atención mayor a la normal, pero yo me acuerdo que yo soñaba con Procafecol, me despertaba, hacía ejercicio con Procafecol, hoy en día lo sigo haciendo, pero claramente digamos que los niveles de atención pueden ir migrando en la vida y cuando mis hijos me necesitan, pues claro, yo estoy en la oficina, pero seguramente tengo un énfasis y una atención de mi energía en mi familia. Y eso está bien, no pasa nada. Por eso no quiere decir que estemos desbalanceados. Se dice que las mujeres tenemos barreras internas para lograr ser exitosas. ¿Qué barreras internas has tenido que sobrepasar para convertirte en la mujer que eres hoy? Majo, yo creo que la barrera interna más grande es la que hemos estado hablando, que es querer ser perfecta. Esa es, creo que tal vez algo que me ha jugado en contra y que veo en otras mujeres que admiro, que quiero, que también nos juega muy en contra. Y te doy ejemplos. Las mujeres no aplicamos a los cargos a no ser que tengamos el 90% de los requisitos chuleados. Los hombres... Con el 60%, creo. Exactamente, o menos. Entonces esa búsqueda de ser perfecta, las mujeres no planeamos ser mamás hasta que no todo esté en orden y sea perfecto y tenga el cargo que más o menos quería tener en el momento de ser mamá. Tenemos como unas cajitas que les tenemos que hacer check todo el tiempo y creo que esa perfección solo la he esperado yo de mí misma. Y como te decía anteriormente, creo que es muy importante romper esa barrera interna, darnos permiso de felicitarnos, de pensar que somos maravillosas, darnos permiso de ser libres. Hay un libro que me estoy leyendo que se llama Untamed, de Glennon Doyle, que es realmente espectacular y ella habla sobre eso. Entonces, esa creo que es mi mayor barrera interna. ¿Me repites, por favor, el nombre del libro? Untamed, de Glennon Doyle, y en español se llama Indomable. Habla sobre esta idea que hemos venido hablando mucho hoy. Tal vez nos dijeron que no deberíamos ser perfectas, sino buenas, y después ella dice, no, tal vez no tenemos que ser buenas, tenemos que ser libres, y de esa forma seremos felices y haremos felices a los demás. Cami, en varias entrevistas oí que tú decías abiertamente que has llorado. Yo, por ejemplo, soy una mujer que lloro a veces, pero hay como el tabú de que, oiga, no llore o no diga que ha llorado. Cuéntanos un poquito sobre qué opinas sobre ese tema.
Sí, Majo. He llorado y lloro todavía. Creo que para mí, y para muchas personas puede haber otra demostración, pero para mí llorar es justamente esa, o he entendido que es esa demostración de la vulnerabilidad. Y yo creo que está bien llorar o está bien expresar a nuestra manera que sentimos que algo no está bien, que nos duele, que tenemos miedo, y yo creo que está bien. Yo he llorado sola, he llorado al frente de mis hijos y les explico por qué estoy llorando, y de hecho a mis hijos les digo, se vale llorar, se vale llorar. E incluso, Majo, esto no es común, no lo había hecho, pero durante la pandemia lloré en la oficina. Entonces yo creo que es simplemente una muestra más de lo frágiles que somos, pero al mismo tiempo de lo fuertes que somos, porque uno llora y después toma acción sobre lo que le duele o lo que lo tiene triste. Ahora, sí les doy un consejo a las mujeres: no se vale llorar por todo en la oficina, ¿no? Porque ahí sí creo que se manda un mensaje equivocado. Sí, pero me fascina tu mensaje, Cami, de en situaciones extremas se vale llorar y no es el fin del mundo y las personas que te rodean no van a dejar de respetarte como la líder espectacular que eres. Así es, Majo, y yo he visto a personas de mi equipo también, con lágrimas en los ojos y todos con las cámaras prendidas, con lágrimas en los ojos. Y yo creo que eso es una expresión realmente maravillosa de compasión. Y básicamente desde ahí se construyen acciones muy, muy importantes. Entonces, contundentemente te diría, sí, Majo, se vale llorar. Para ti, ¿cuál es la relación entre encontrar tu propósito de vida y tener una vida plena? Ay, Majo, esa pregunta es súper, súper difícil. Cuando pienso en mi propósito de vida, es en lo profesional, por ejemplo, un legado de un mundo más ecuánime y más sostenible. Ese es mi propósito de vida en la parte laboral. Y en la parte personal, creo que es dejar una huella personal y a través de mis hijos, de personas que le hacemos bien a los demás. Entonces, yo creo que la plenitud, y cuando pienso en plenitud, Majo, se me viene a la cabeza momentos. Ojalá algún día lo logre y maravilloso si alguien lo tiene, pero yo no sé si uno pueda vivir en plenitud constantemente, porque es que la vida te pone muchos temas en el día a día, pero sí he tenido y sí tengo momentos de plenitud absoluta en donde siento justamente que ese propósito se une del todo. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando hacemos un acto de bondad en nuestra casa, cuando logramos algo importante en nuestra oficina que esté construyendo sobre ese propósito personal, siento plenitud. Y la plenitud, Majo, se siente en el estómago, se siente en el corazón, se siente, no te puedo explicar, es como un sentimiento de estar lleno y una sonrisa, una luz que te llena. Como te digo, en mi caso, esa plenitud no es constante todo el tiempo porque hay retos, pero trato de buscar ese sentimiento. Más que buscarlo, porque ya te cuento algo que creo profundamente, lo siento a través de acciones que tomo la decisión de emprender. Y lo que te quería contar un poco es que a veces pensamos en la felicidad como un objetivo. Entonces yo busco ser feliz y para mí ha sido muy difícil buscar la felicidad como tal. Yo creo que la felicidad se logra y la plenitud, volviendo a tu pregunta, se logra a través de otras acciones, no como una búsqueda per se de la plenitud o de la felicidad, porque para mí es difícil encontrar, lo logro a través de otras acciones. Y por lo menos para mí también está muy relacionado con el servir, ¿no? Y con apoyar a otros, ayudar a otros y no solamente un tema egocéntrico. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Mejor dicho, yo creo que siempre logro ese sentimiento de plenitud o de felicidad a través de otros. Tienes toda la razón. Cami, ¿cómo eres como mamá? ¿Cuáles son los principales mensajes que le transmites a tus hijos? En el pasado dijiste que tú en la oficina eras más empática y que con tus hijos eras un poco más estricta. Cuéntanos un poquito cómo eres como mamá. Y adicionalmente, otra cosa que me gustaría entender es, pues dado que eres una mujer ocupada, ¿cómo has hecho para generar espacios de conexión con tus hijos? Ay, Majo, pues mira, después de la pandemia, y te diría, Majo, yo como mamá soy regañona, soy estricta, pero me voy a dar el permiso hoy, y por lo que hemos venido hablando, de no pretender ser perfectas y de reconocernos a nosotros mismas,
de decirte también que creo que soy una mamá amorosa, que creo que a pesar de los múltiples roles soy una mamá presente, que soy generosa en abrazos y besos, que busco espacios para conectar con ellos y tenemos algunas rutinas del día a día, buscamos almorzar y comer juntos ahora que se puede, siempre leer cuentos, hacerles preguntas de sus días y conectar con ellos a través de eso. Y justamente intento inculcarle a mis hijos lo que estábamos hablando, y es que la felicidad no es un fin aislado, sino que la felicidad se gana cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos para los demás, de servir, lo que tú decías, y de vivir con valores a cabalidad. Entonces, ese es un poco lo que te diría de mí como mamá. Pasemos a hablar un poquito ahora de Procafecol. Recientemente obtuvo la certificación de Empresa B, que es un reconocimiento entregado por la entidad sin ánimo de lucro B Lab a aquellas organizaciones que no miden su éxito únicamente a través de los resultados financieros, sino también a través de su desempeño social y ambiental. Para los empresarios, accionistas y presidentes de compañías que nos estén oyendo, ¿qué argumentos les das de por qué vale la pena trabajar para que las empresas sean sostenibles, regenerativas y amigables con el medio ambiente y la sociedad? El mensaje que yo le daría a los empresarios es que la principal razón es la convicción de trabajar por un mundo que no solamente necesita rendimientos financieros, sino que sobre todo necesita la generación de un triple impacto: el impacto económico, pero también social y ambiental. Creo que esa es la primera razón, la convicción. De esa forma fue como funcionó también en Procafecol, y es porque la junta directiva, el equipo directivo, todos teníamos una importantísima convicción, más allá de los beneficios que eso puede traer. Ahora, que si ser una empresa B o una empresa BIC, que en Colombia también estamos impulsando de manera muy fuerte, trae beneficios, definitivamente. En el sistema financiero hay apertura por otorgar mejores tasas, más apoyo a empresas con esta idea de no solamente ser las mejores empresas en lo que hacen para el mundo, sino ser las mejores empresas por el mundo. Entonces, en el sistema financiero existen esos beneficios. A nivel del consumidor, cada vez los consumidores son más conscientes de estos temas y buscan empresas que sean responsables. Entonces, también hay un beneficio. Como marca empleadora, es espectacular ver que cada vez más los jóvenes buscan empresas para trabajar con un propósito. Entonces, también se fortalece por ahí, Majo. Yo creo que este fue, justamente te contaba, uno de esos proyectos y oportunidades que aceleramos a raíz de la pandemia. Hay un aprendizaje importantísimo para el talento, para las personas, que es algo que para nosotros en Procafecol es supremamente importante, y nosotros todas las decisiones en la pandemia las tomamos primero pensando en las personas, que es la forma de trabajar. Y nosotros aprovechamos la pandemia para impulsar habilidades de agilidad, para tomar decisiones a través del empoderamiento, para priorizar, y yo creo que este fue un legado muy, muy lindo que nos deja la pandemia. ¿Eso quiere decir que vamos a trabajar de manera virtual siempre y que vamos a quedarnos así? No, nosotros en Procafecol confiamos plenamente en que la presencialidad también tiene unas virtudes enormes, de manera que vamos a seguramente hacer un modelo híbrido para sacar lo mejor de estas herramientas virtuales y ágiles que tenemos hoy en día, y también retomar algunas rutinas de presencialidad que son supremamente importantes para crear relaciones, impulsar la creatividad, disparar la innovación, etc. Un programa reciente de Procafecol es el de Café Mujeres, que te tengo que decir que espectacular, delicioso, ya lo probé. Cuéntanos de cuál es la estrategia y la lógica que hay detrás de ese programa y qué es lo que esperas lograr. Justamente la estrategia detrás de este programa es uno de los pilares del impacto social que hablábamos anteriormente, y es una apuesta, y quiero hacer énfasis en esta palabra porque es nuevamente consciente, es una apuesta por el empoderamiento femenino en el campo de Colombia. Si nosotros tenemos desigualdad en las ciudades, Majo, imagínate en la ruralidad, cómo se amplían esas brechas. Así que desde Juan Valdez y desde el gremio cafetero, creemos profundamente en que las mujeres son empresarias, en que pueden emprender y que han tomado unas decisiones de vida para que puedan producir el mejor café para el mundo.
Y nosotros queremos ser ese brazo comercializador de muchas de esas iniciativas. Queremos que esto siga creciendo. Y te puedo decir, Majo, que la acogida de los consumidores y la acogida del gremio cafetero ha sido realmente maravillosa. Como tú dices, es un producto de altísima calidad y es un programa que realmente pertenece y que llena mi corazón. ¿Tú qué legado quisieras dejar al morir? Majo, como te contaba, yo creo que el legado que quisiera dejar es una semilla por un mundo más equitativo y sostenible en el ámbito y en el alcance que yo tengo. Y quisiera dejar unas personitas que amen profundamente a los demás, que se amen profundamente a sí mismos, que vivan en valores y que de esa forma y a través de eso puedan ser felices. ¿Hay algo que quieras agregar a esta conversación que no te haya preguntado, que te gustaría compartir con los oyentes? Majo, yo creo que hemos recorrido gran parte de las reflexiones recientes que tengo. Simplemente quisiera darte un agradecimiento enorme por este espacio para mí, pero también por este espacio en general, porque estas instrucciones de diferentes temas y en tu caso las instrucciones que nos has dado para florecer son una herramienta realmente maravillosa. Entonces quiero darte a ti las gracias por este espacio y decirte que te admiro y te quiero mucho. Es totalmente correspondido. También te admiro y te quiero mucho, Cami. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Majo. Un abrazo. Hubo muchos mensajes muy poderosos de la conversación con Camila, pero si hay uno con el cual quiero que se queden esta semana es el de darse el permiso de ser vulnerables, sentir y compartir con otros su vulnerabilidad. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.